Hola a todos y buenas noches. Esta es nuestra sesión 3 de las buenas prácticas de dispensación. Soy Fabio Alberto González, el director de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Y bueno, esta es una de mis especialidades. Precisamente lo que se llama la farmacia comunitaria, la atención al usuario en espacios de educación y formación. Algo que en toda Latinoamérica se hace, bueno, desde lo que es la farmacia. Es que hay que aclarar un término importante, ¿no? Eh, Igual de lo que ocurre en casi todo el mundo, no en todo lugar pueden haber farmacéuticos, no hay suficientes farmacéuticos. Y en Colombia pues es mucho más crítico porque en el 77% de las droguerías del país no hay farmacéuticos como directores técnicos. Entonces se autorizan dos tipos de establecimientos. Se autorizan las boticas, que así es como se deben llamar, aquellos lugares donde se pueden vender productos farmacéuticos muy reducidos, no pueden vender antibióticos, no pueden vender productos para el sistema nervioso, o sea, está muy reducido básicamente a productos de venta libre porque no hay farmacéuticos y están las farmacias donde están los farmacéuticos. En Colombia también lo diferenciamos así, está la farmacia droguería donde están los farmacéuticos y está, bueno, ahí incluyen los dispensarios que por ley deben tenerlos y están las droguerías. Bueno, sin embargo, el tema del que vamos a tratar hoy y por el cual hemos invitado a varios estudiantes de Unisalud también, de los programas presencial y virtual, pues hoy hablaremos de uno de los temas más sensibles de lo que hacemos, que es los problemas relacionados con los medicamentos y donde nosotros tenemos una función muy importante. Al final, pues podemos levantar la mano y bueno, aquí vamos a reflexionar en varios de esos elementos que no están incluidos, por decirlo así, dentro de nuestro quehacer. Generalmente creemos que es solamente dispensar, que algunos confunden con alcanzar frascos. Y el dispensar es apenas una parte de lo asistencial, es la entrega informada para el uso. Pero ¿qué pasa con el medicamento? ¿Qué pasa si las personas no lo utilizan bien? ¿Qué pasa si hay un error en la fórmula? ¿Qué pasa si el que lo administra no lo sabe preparar? ¿Qué pasa si no lo almacenan bien en las casas? Todo eso es lo que se llaman los problemas relacionados con los medicamentos y que es tan importante. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Esto forma parte de los cursos informales de la Escuela Latinoamericana de Farmacia y que los afiliados a la Escuela Latinoamericana de Farmacia pueden descargar desde la plataforma de estudio, pueden descargar el cronograma completo de todo lo que hacemos y pueden ver pues todos los cursos que tenemos disponibles. Comencemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Básicamente es promover estilos de vida saludables, garantizar o prevenir, corregir, detectar los problemas relacionados con el medicamento, la adherencia a la terapia. Pero más allá de todo eso, nosotros tenemos una corresponsabilidad con la terapia. De ahí que la farmacia en el sistema hospitalario se denomine apoyo al diagnóstico y la terapia. Nosotros somos responsables con las comunidades de que va a utilizar bien el medicamento. Por eso nuestra función está en dispensar con información para el uso. Pero ¿qué pasa con esa información? Eso es lo que se denomina entonces las buenas prácticas de dispensación, que es mucho más que entregar. Muchos creen que entregar es solamente explicar y ya. No, eso va mucho más allá porque hay que tener en cuenta dos términos importantes. Los problemas relacionados con los medicamentos y los problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Lo primero es entender que somos agentes sanitarios. Eso de agente sanitario nos quita un error que se tiene en las droguerías y es pensar que son vendedores. No, no son vendedores, son agentes sanitarios. Y como agentes sanitarios pues tienen una responsabilidad con los tratamientos de los pacientes. Y esos tratamientos tienen un impacto en las comunidades. Es el complemento de la dispensación. Corrijo de nuevo términos que se cometen con error en las droguerías. Hablan de administrador y hablan de vendedor. Eso no existe en un establecimiento de atención en salud. Estamos hablando del director técnico, que es corresponsable frente a las autoridades, y estamos hablando del dispensador, que es el que está entregando para el uso adecuado. Entonces, comencemos por aclarar que somos agentes sanitarios y eso nos hace corresponsables. Aquí vamos a ver
Un ejercicio que se realiza en España, Colombia todavía está pendiente de eso, pero lo vamos a ver para poderlo comprender. Permítame un momento, por favor. Cinco ideas de trabajos remotos sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcripción. Los que acudimos por primera vez Los que acudimos por primera vez a las consultas de pacientes externos hace muchos años, llegábamos desesperanzados. Entonces aquella enfermedad era innombrable. Debíamos ocultarla y ocultarnos. Sin embargo, en aquellas consultas encontramos respuestas a muchos de nuestros miedos y preguntas. No es fácil asimilar que vas a estar en tratamiento toda tu vida, que por esta misma puerta pasarás cientos de veces. Hay medicamentos de uso hospitalario que solo se dispensan en estas consultas de farmacia de hospital. Aunque en realidad estas consultas son mucho más que un simple lugar de dispensación. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Nada, ya estamos aquí otra vez. Pasa. ¿Qué tal? Encantado de verte. Me acaban de prescribir un cambio de tratamiento en la consulta de la doctora, pero allí va todo muy rápido y no pude preguntarle cómo me sentará. El farmacéutico me ofrece su apoyo, me orienta sobre la medicación que he de tomar, me dice que se coordinará con mi médica, que confíe en su equipo, que estará disponible siempre que lo necesite. Entonces me pregunta cómo me encuentro. Hablamos de lo que me preocupa del tratamiento, me explica los posibles efectos secundarios, vemos la forma de integrar la toma de mi rutina para que no olvide tomarla, y me ofrece recursos y un teléfono al que llamar siempre que surjan dudas. Muy importante que aunque tengas esas molestias sigas tomando la medicación. Normalmente esas molestias suelen ir desapareciendo con el tiempo y poco a poco lo vas integrando en tu día a día. De la consulta de pacientes externos del hospital, uno sale motivado, con la firme intención de querer seguir el tratamiento correctamente para que la terapia sea efectiva y yo me encuentre de la mejor manera posible.
Ese lugar donde farmacia y paciente se encuentran es el punto de partida indispensable para la buena marcha de un tratamiento. Bueno, pregunta. ¿Sabían que eso existe? ¿Sabían que existen consultorios farmacéuticos? ¿Sabían que existen consultorios farmacéuticos y que una de las funciones del farmacéutico es precisamente no dispensar, sino educar al paciente específicamente en su tratamiento? ¿Conocían eso? ¿Lo han visto? Pueden abrir el micrófono, pueden comentarme por el, por el mensaje, por el mensaje interno. ¿Listo? ¿Sabían que eso existe? ¿Lo conocen? ¿Han ido a un sitio de esos? ¿Conocen eso? ¿Han ido a un sitio de esos? ¿Lo han visto en Colombia? La verdad, no. Mi papá está en tratamiento de diabetes y jamás le han llamado a hacerle un seguimiento farmacológico, jamás. Bueno. Bueno, les voy a contar una cosa. En Colombia existe esto desde el 2005. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando yo fui director del Banco Nacional de Medicamentos para el Cáncer lo hicimos. Pero desafortunadamente todavía existen conceptos que no son muy claros. En el Banco Nacional de Medicamentos que apoya a pacientes con cáncer, se les ocurrió que eso pertenecía al área de psicología. Y claro, tiene que ver mucho por el impacto que tiene el cáncer en las personas. Pero es que no es solamente el impacto emocional, sino los efectos secundarios de los medicamentos. Herlich dice algo que es cierto, precisamente se llama Cuidamos tu Salud. Le voy a contar una cosa, Herlich, eso partió de una idea por allá en el 2011, en una conferencia que di, y luego trabajé con la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, precisamente para un proyecto similar para Farmatodo, y Farmatodo lo está implementando. Y sí, se llama Cuidamos tu Salud, pero no es muy común, no se ha hecho. Curiosamente, en Colombia colocan un aviso en las EPS que dice, en los dispensarios de EPS que dice, no se da ningún tipo de asesoría farmacológica por personal diferente al químico farmacéutico. El tema es que no hay químico farmacéutico, o sea, no hay nada. Y eso sí es gravísimo porque las personas se quedan sin esa atención tan importante. De eso vamos a hablar acá. ¿Hay que hacerlo? Claro que hay que hacerlo porque está en la ley. ¿Listo? Y la ley dice que hay que hacerlo. Bueno, hay razones muy importantes para no hacerlo. Primero, que los químicos farmacéuticos no atienden al usuario. Colombia es un país muy particular en eso. Nosotros tenemos un problema como nación, no es exclusividad del químico farmacéutico, sino como nación, con respecto a los títulos académicos. O sea, consideramos que un título académico nos aleja de las personas y eso es el grave error. Debería acercarnos más a las personas. De hecho, en una charla que di por este medio también hablaba de por qué no escuchamos al médico, sencillamente porque no es parte de la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los químicos farmacéuticos nuestros básicamente no tienen espacios en las droguerías porque además tampoco los contratan para poder trabajar en eso. Algunos lo hacen porque son propietarios de droguería, sin embargo no es una práctica general, sobre todo porque menos del 1% de las droguerías en Colombia tienen un químico farmacéutico. Los regentes de farmacia no lo hacen por desconocimiento a pesar de que la ley lo autoriza. Yo lo hice hace un tiempo para un proyecto que se llamó Farmacia Regente, que les voy a mostrar un momentico, un pedacito de eso y luego los voy a invitar a que lo puedan ver. Aclaro que este es un video del 2005, yo todavía tenía pelo y todavía había unas cosas en la ley que nos permitían hacer. Antes de que Mercedes se ría. Oye, señora.
Este programa es apto para toda la familia. Farmacia Regente, la transformación de la droguería a un verdadero servicio social. Las droguerías son el punto clave de cualquier barrio. Allí se encuentran las soluciones de emergencia para cualquier problema de salud. Y en muchas ocasiones quien atiende se convierte en consejero y médico sin tener definidos los límites de su oficio. Las droguerías comunes que conocemos tienen muy claro que la venta de medicamentos es su único objetivo, sin pensar muy bien en el cliente. Pero, ¿y dónde está el paciente? En Soacha, hace unos años, se estableció la primera oficina de Farmacia Regente, conocida en Bogotá. Su creador es un egresado de la UNAD, que con su experiencia como antiguo droguista, decidió cambiar el rumbo de las cosas y se formó como regente de farmacia para prestar un verdadero servicio a quienes lo visitan como pacientes. Yo ideo. Yo estudié en la UNAD porque vi la necesidad de profesionalizar. Durante mucho tiempo fui vendedor normal de droguería, empírico que podríamos llamar. Y se hacía lo típico de una droguería, se formulaba, porque eso es algo que todavía existe. Trabajé en varios sitios y en alguna oportunidad pues vi algún anuncio de la universidad y farmacia, entonces me acerqué a la universidad. En ese entonces se denominaba Unisur, después pasó a llamarse UNAD. Cuando ingresamos éramos muy pocos, no teníamos un punto de referencia, no conocíamos otros regentes, la carrera estaba manejada mucho por químicos, entonces tampoco se tenía muy clara la noción de qué era lo que se iba a hacer, pero igual era como la necesidad de profesionalizarse. Yo conocí esta farmacia porque vivo en el sector, aquí a unas pocas cuadras, y la primera impresión fue obviamente las instalaciones, ¿no? Ver una distribución de toda la planta física muy diferente a las droguerías tradicionales, y el aviso, ¿no? El aviso me llamó poderosamente la atención, uno que maneja la parte publicitaria, el aviso fue algo que me llamó y me motivó. Y ya cuando conocí el proceso como tal, la atención personalizada me gustó bastante, el seguimiento a cada uno de los pacientes fue un factor fundamental. Nosotros en familia hemos sido beneficiados por esta atención. ¿De qué manera? Por ejemplo, mi mamá tenía un problema de hongos en las uñas y ella como tal vino al seguimiento que se hace a los pacientes y gracias a Dios en este momento ya no tiene ningún problema de ese tipo. Y así veo constantemente que llegan muchas personas y reciben estos beneficios de los profesionales en regencia de farmacia, del doctor González y del doctor Barrantes en esa área, y como tal, después ve uno las caras de la satisfacción porque han sido totalmente restaurados en su salud. La oficina de farmacia, que nosotros denominamos acá Farmacia Regente, es una alternativa a las actuales formas de manejar el medicamento. Es colocar como eje central el farmacéutico y su conocimiento en servicio de la comunidad. ¿Qué es la diferencia de las otras droguerías? Usualmente las droguerías se enfocan por el campo netamente económico. Yo vendo, tengo descuentos, tengo velocidad. Nosotros lo hacemos como lo que debe ser, una farmacia asistencial, basada en lo que sabe un regente de farmacia, sus conocimientos aplicados a la comunidad, y es orientado al manejo básico del medicamento, a la dosificación, al cumplimiento de la dosis, y ante todo que sea consciente de que tiene que cambiar su forma de vida para poder cambiar sus hábitos y que el tratamiento farmacológico cumpla con lo que tiene que hacer. Es un apoyo al trabajo del médico. En ningún momento estamos reemplazando el trabajo, tan solo hacemos nuestro trabajo como farmacéuticos y es el apoyo al tratamiento.
Bueno, quienes quieran ver el video completo fue un documental, por aquí les dejo la dirección. Pero esa es la idea. La idea fue, en un municipio hace 20 años, colocamos en Soacha, estrato 2, colocamos cerca de un centro de salud un servicio de asistencia al paciente. Algo que fuera educarlo, acompañarlo, bueno, se permitían algunas cosas que luego la normativa tuvo en ese momento. Tendríamos un área de preparaciones para hacernos algunos magistrales, principalmente de dermatología. Recuerden que es antes de la norma. Yo soy de ese proyecto es del 2003, que luego estuvo acompañado por la UNAD. Y pues bueno, después llegó la normatividad en el 2005 y bueno, ya las preparaciones magistrales salieron de eso. Sin embargo, pues nosotros logramos tener el proyecto hasta el 2018. Se tuvo el proyecto 15 años, se tuvo en barrios populares y lo apoyamos a varios otros compañeros que lo hicieron. Por ejemplo, hay uno en los patios norte de Santander, otro compañero lo tiene en Medellín. Bueno, hay algunos colegas que siguieron con la idea y ahora con la tecnología pensamos volverlo a retomar pues para hacerlo más. Pero esa es la idea. La idea es básicamente eso que les indico de acompañar al paciente. Eso es lo que dice la norma y es lo que vamos a estudiar a partir de este momento, pues para entrarlo en contexto y acondicionarlo. Como pueden ver, no es tan nuevo. Sí fui el primero en Colombia que lo tuvo, pero no es tan nuevo como se cree. De hecho, es algo que viene de los años 90 de los Estados Unidos. Yo lo que hago es poner en práctica mi trabajo de grado, que fue del año 99, colocar en práctica mi trabajo de grado en el cual planteaba la necesidad de tener un espacio para poder atender al usuario. De hecho, lo tuvimos en una droguería en Galerías, que hoy es una droga a la rebaja, pero tuvimos un proyecto muy interesante también ahí en Galerías y que luego pudimos extender una cadena de 6 droguerías. Fue un proyecto muy interesante, muy bonito, porque los médicos nos reconocieron y la comunidad comenzó a ver que éramos diferentes, en que no solamente vendíamos productos, no discutíamos con precios, sino que nos enfocábamos básicamente en el paciente. De eso se trata precisamente las buenas prácticas de dispensación. No es una idea nueva, yo la traje de Brasil y unos aportes de España, y luego me voy a Argentina a estudiar atención farmacéutica y traigo y ya pues colocamos todo el proyecto completo, ¿no? Y lo hicimos con el apoyo de la UNAD. Y pues bueno, luego cuando me dediqué a la docencia en varias universidades, siempre he estado como motivando, vengan, que lo que ustedes hacen no es alcanzar frascos, es hacer otras cosas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma al respecto? La norma lo que dice es lo siguiente. El decreto 780 del 2016, que viene del 2200, habla de unos términos importantes. Primero, atención farmacéutica, que dice que es la asistencia a un paciente o grupos de pacientes por parte del químico farmacéutico en el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico dirigido a contribuir con el médico tratante y otros profesionales del área de la salud. ¿Qué ocurrió con la norma? Que solamente lo dejó para el químico farmacéutico. Yo había estudiado atención farmacéutica en Argentina, pero después no la pude colocar en práctica sino 2 años porque la norma ya me lo prohibió, porque solamente es para el químico farmacéutico. Y aquí viene uno de los grandes errores. Si bien la norma es del año 2005, todavía 20 años después el químico farmacéutico no está en las droguerías, principalmente en las de barrio, que es donde más se necesita. Porque un químico farmacéutico que esté en estrato alto, pues no es que ayude mucho a la comunidad. La comunidad debe estar, el farmacéutico debe estar donde está la comunidad, pero como indico, no es un campo de acción de él, menos del 1% ejercen droguerías. Pero sí la norma tiene en cuenta un término interesante, la asistencia básica farmacéutica, que sí es la que puede prestar la droguería. ¿Cómo lo hace? Dice que los servicios farmacéuticos de IPS de baja complejidad o en el primer nivel de atención, el regente de farmacia y el auxiliar en servicios farmacéuticos podrán dar asistencia básica farmacéutica, que va con la dispensación, que es una parte, la promoción y uso adecuado de medicamentos, recolección de información y con el programa de farmacovigilancia. Casi siempre que hablo de esto me hablan solamente de dispensación y no, esto debe ser más completo. Para el caso de las droguerías, dice sobre la atención farmacéutica que el director del establecimiento farmacéutico, servicio farmacéutico, brindará al paciente que lo solicite información individual,
personalizada, objetiva y oportuna sobre la farmacoterapia que está recibiendo. O sea, sí hay que hacerlo porque la ley dice que se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede colocar obligatorio porque el 77% de las droguerías en Colombia no tienen ni químico farmacéutico ni regente de farmacia. Pero eso no quiere decir que no se pueda brindar. Yo siempre insisto, sobre todo en los eventos presenciales, en la importancia de que los dueños de droguería puedan pensar en tener personal como director técnico, regentes de farmacia, que los que hoy son técnicos en farmacia piensen en convertirse en regentes de farmacia para poder prestar servicios adicionales mucho más allá de la dispensación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente lo que tenemos que hacer es detectar, prevenir, detectar y corregir problemas relacionados con los medicamentos. Y prevenir, detectar y corregir problemas relacionados con el uso de los medicamentos. La norma dice lo siguiente con respecto a los problemas relacionados con medicamentos. Cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente, mire la palabra, que se asocia o sospecha asociada a una terapia realizada con medicamentos y que puede interferir el resultado del paciente. Esto es diferente a las reacciones adversas a los medicamentos. La reacción adversa es que el paciente se toma el medicamento y por una razón que puede ser del medicamento, de la conservación, del uso, el medicamento le da una reacción adversa que no aplica para todos los pacientes. Ahí es cuando aplicamos la farmacovigilancia. Por ejemplo, el paciente que se toma un ibuprofeno y le da alergia al ibuprofeno. No quiere decir que todos los pacientes que toman ibuprofeno vayan a tener esa alergia, es ese paciente en específico. Eso es un caso de farmacovigilancia, que es diferente a los PRM y a los PRUM. ¿En qué es diferente? Que aquí son sucesos que podrían ser prevenibles, por eso hablamos de prevenir, detectar y corregir. Los PRM son los relacionados con la necesidad, los relacionados con la efectividad, y los relacionados con la seguridad. Vamos a cada uno de ellos. De acuerdo a la necesidad, un problema de salud no tratado. O sea, el paciente tiene un problema de salud, pero no recibe la medicación que necesita. Ese es un problema de necesidad. Tiene problema de salud, pero no recibe la medicación que necesita. ¿Por qué no la recibe? En muchos casos porque no puede acceder al medicamento. O el paciente tiene un medicamento innecesario. O sea, el paciente tiene un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. Aquí hay un término importante. La resistencia bacteriana es un problema relacionado con el medicamento. ¿Por qué? Porque el paciente posiblemente está recibiendo un antimicrobiano, un antibiótico que no necesita. Muy común en las gripas y muy común con los dichosos matrimonios que a veces se colocan. Porque estamos exponiendo al paciente a eso. O por ejemplo cuando coloco un corticoide. Eso es de necesidad. Está el de efectividad. Primero, hay una efectividad no cuantitativa, o sea, no se puede medir. El paciente sufre un problema de salud asociado a la inefectividad que no puedo cuantificar. No puedo saber exactamente cuál es esa inefectividad. Pero está la inefectividad cuantitativa, esa sí la puedo medir, que se da principalmente cuando el paciente es infradosificado. O sea, el paciente está consumiendo menor cantidad del medicamento que debería tener. Por muchas razones. La principal porque el paciente se autoprescribe. O sea, él mismo dice no y se da mucho, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, diabéticos y en otros tipos de patología. El paciente que dice, no, yo ya me siento mejor, hoy no me tomo la tableta. Ahí tenemos un caso de inefectividad cuantitativa. Eso es, como digo, por ejemplo, hay pacientes que juegan con la insulina. El médico les dice 10 unidades, dice, no, me parece mucho, me voy a quedar ciego, me aplico 8. O si me siento mal, me aplico 15. Entonces, ahí tenemos un problema de efectividad y va directamente relacionado con el medicamento. Y de seguridad, hay inseguridad no cuantitativa e inseguridad cuantitativa. ¿Cuál es la no cuantitativa? El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa, no la puedo medir. O hay una inseguridad precisamente porque el paciente está sobredosificado, que es tan común.
Y se dan unos casos que son de manejo de droguería. Por ejemplo, el paciente que compra sin fórmula médica ibuprofeno de 800. Si revisan la caja de ibuprofeno 800 se van a dar cuenta que dice venta bajo fórmula médica. Y uno va a la droguería y dice, deme un sobre de ibuprofeno y lo venden de 800. Ahí tenemos un caso de inseguridad cuantitativa. Posiblemente el paciente se sobredosifique ibuprofeno. De hecho, se lo sobredosifica. ¿Por qué? Es que el ibuprofeno de venta libre es de 200 y de 400. Pero no se lo entregan a uno. Generalmente lo entregan el de 800. Revisen la información y revisen la actividad que están ustedes haciendo. Ahora vienen los problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Estos son causas prevenibles, mire, prevenibles, y están asociados a errores de medicación, que pueden ser prescripción, dispensación, administración o uso por parte del paciente o del cuidador. Incluye también las fallas en el sistema de suministro de medicamentos, que es lo más común que se ve en esto, y es que el paciente no recibe la atención, no recibe la información, no recibe la educación cuando uno va a un dispensario. Va a un dispensario, le alcanzan los frascos, esa es la palabra, y váyase para la casa. Entonces ahí tenemos muchos problemas causados por la falta de educación, de información, pero sobre todo por la falta de un profesional en salud que sea responsable con lo que está haciendo. Ahí vamos a ver varios. Comencemos por el de prescripción. De una vez informo, todo error de prescripción que se pase por alto en la droguería pasa a ser responsabilidad de la droguería. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un problema de prescripción y no lo detecta y dispensa, aquí tenemos un problema de dispensación, porque nuestra función es detectar el problema ahí, con la fórmula en la mano. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de personas no se actualizan en farmacología y pasan por alto los principios de seguridad, de eficacia, de eficiencia de los medicamentos. Bien, vamos a ver cuáles son los problemas de prescripción. El más común es la ilegibilidad o falta de información. Y no solamente es ilegible porque el médico escriba feo. Es ilegible porque muchas veces lo que le entregan a uno no es un nombre coherente. Imagínese un paciente que recibe bromuro de hipratropio, un producto que tenga sal, un losartán, por ejemplo, iosinabutilbromuro. Con esos nombres no los aprende nadie. Metformina clorhidrato. Eso también es ilegible, deberían ser nombres que el paciente pueda entender. Le dicen ácido acetil salicílico, eso se lo sabe el de la farmacia, pero no lo sabe el usuario, y mucho menos si el usuario no está preparado para esa información. La otra, que el médico haya prescribido un medicamento a una dosis, una frecuencia, una pauta, una vía o una forma farmacéutica inadecuada. Este es uno de los más comunes. Ojo con esto, uno debe dispensar, incluye conocer todos los elementos de la fórmula y sobre todo los 5 correctos, que ahí están: dosis, frecuencia, pauta, vía y forma farmacéutica. ¿Listo? La elección incorrecta de un medicamento. Esto también afecta. Por ejemplo, que el médico eligió un medicamento de forma incorrecta que no va a las necesidades del paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene úlcera y le ordenan un ibuprofeno sin recubrir. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Está tomando una tableta que le va a incrementar el problema gástrico. Lo otro, que haya interacciones farmacocinéticas, farmacodinámicas entre medicamento, alimento, medicamento, enfermedad, medicamento fitoterapéutico, medicamento prueba de laboratorio. Aquí tenemos un tema muy complejo con esto. Resulta que el 77% de las droguerías están manejados por expendedores de medicamentos, eso es legal, pero la norma establece que al momento de dispensar, como no hay un director técnico profesional, al usuario no se le puede hablar de interacciones, y esto es gravísimo, porque si el usuario no tiene claro qué son las interacciones, pues no va a poder cumplir con la terapia. Por ejemplo, el paciente que está tomando ajo y comienza a tomar un antihipertensivo. Eso, por ejemplo, va a traer un problema de hipotensión. Esos son los casos de interacciones. O el paciente que confunde el término ayunas y él considera que tomar un tintico es poquito y no sabe cuánto tiempo es ayunas.
Ahí tenemos un caso que va unido a interacción, pero va también unido a una limitación que tienen las droguerías cuando el director técnico es un expendedor de medicamentos. Vuelvo y les digo, y los motivo, vuelvan a ser regentes de farmacia. Información o instrucciones incorrectas al paciente, el médico o no le da información o es incorrecta. La ausencia de prescripción para un medicamento, que ya lo vimos en un caso de necesidad. La prescripción de un medicamento contraindicado, es también el paciente está tomando un medicamento que no corresponde. O no hay monitorización, que es lo más usual. Principalmente los medicamentos que son, por ejemplo, los medicamentos para la salud mental. ¿Por qué? Porque las citas con el psicólogo son un problema, pero no solamente por medicamentos, también, por ejemplo, cuando no se puede conseguir la cita con el dietista. El dietista tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios y con el estilo de vida saludable. Por eso le digo que camine, tome agua. Pero si yo no puedo, solamente me ve el dietista una vez al año, pues yo no sé cómo estoy el resto de año. Eso se llama monitorización incorrecta. Por otro lado, pues están los problemas relacionados a la dispensación. Que aquí sí vamos con toda porque somos nosotros. El primero, suministro del medicamento equivocado. Ojo. Un principio activo, concentración o forma farmacéutica diferente a la indicada. Este es un error de dispensación, pero además de un problema relacionados con el uso. ¿Por qué? Porque es prevenible. De ahí que sean importantes los 5 correctos, los 3 momentos de lectura. El suministro de un medicamento en una cantidad diferente a la indicada por el médico. Cantidad diferente indicada por el médico. Y eso es tanto porque sobre o porque falte. Por ejemplo, le ordenan 30 tabletas y en el sistema de salud le dicen que apenas hay 10. Ahí ya tenemos un problema. Suministro incompleto de la totalidad de medicamentos indicado por el médico. Creencia de poder, voy a leer esto porque aquí caemos mucho en esto. Creencia de poder prescribir medicamentos irresponsablemente a los usuarios sin conocer en profundidad la patología presente, interacciones medicamentosas o condiciones fisiológicas del paciente. Esto está además en la ley. Es una prohibición del dispensador. No confundan prescribir medicamentos con asesorar el uso adecuado de medicamentos de venta libre. Son términos totalmente diferentes. Entonces, la creencia de poder prescribir medicamentos irresponsablemente a los usuarios. Eso es algo muy común que a veces las droguerías ocultan con el nombre de asesorar, acompañar, y bueno, pero cuando usted entrega un medicamento de venta sin fórmula médica y usted lo recomienda, está prescribiendo. Bueno. El otro, despacho de medicamentos sin entregar la información sobre su uso, manipulación y conservación, es una falla de dispensación. Y yo hago un ejercicio en presencialidad que tiene que ver con la entrega de la jeringa de insulina que entregamos, pero nunca orientamos el uso adecuado. Eso es un problema relacionado con el uso. El cambio de un medicamento por otro, casi siempre por intereses económicos y de forma irresponsable, sobre todo cuando le dicen al paciente, venga, no se tome este porque le tengo algo mejor. Recuerden que nosotros no estamos para esa función. Algunos lo confunden con el término de venta cruzada. Eso es falso, la venta cruzada no es eso. La tardanza en el despacho de medicamentos en los servicios intrahospitalarios. Esto es solamente para el servicio intrahospitalario, pero por eso hay una logística que es lo que se llama la ruta del medicamento, que tiene unos tiempos establecidos. Un medicamento deteriorado, almacenado inadecuadamente, bueno. La monitorización incorrecta, y es que aquí entramos nosotros tenemos que hacer seguimiento a los pacientes crónicos que van a nuestra droguería. Esto no es opcional, es obligatorio. Lo que ocurre es que, vuelvo y le digo, como no hay suficiente personal, entonces pues no se hace seguimiento, pero es obligatorio. Información incorrecta por la administración o la utilización. Se ve mucho principalmente cuando la mamá prepara mal la amoxicilina o la citromicina porque nadie le explica lo que es la concentración del producto farmacéutico. Eso hay que aprender, eso lo aprende el técnico en farmacia, lo sabe muy bien el regente, y es cómo hacer el cálculo de dosificación para poder saber que lo que está entregando corresponde y cómo explicarle al paciente eso. Están los relativos a la administración, que es un medicamento no administrado o medicamento incorrecto, administrado por parte del responsable, generalmente es un enfermero. Medicamento no autorizado por el prescriptor, ahí sí caemos mucho, principalmente cuando colocamos inyecciones sin fórmula médica. Administración de un medicamento, una dosis, frecuencia, pauta, forma o vía de administración inadecuada. Asociación o mezclas incompatibles. Esto sí es muy común en la droguería y se ve mucho que hacen mezclas.
por ejemplo, complejo B con diclofenaco. Eso está prohibido, no debe hacerse. Para eso hay unos estudios de estabilidad que explican eso. La manipulación inadecuada del medicamento, dilución, exposiciones a temperatura, humedad y luz desfavorable. O la monitorización incorrecta, que también ocurre. Mire que esa palabra monitorización aplica para todos los profesionales de salud. Y con el uso. Bueno, además del uso, están los de estilo de vida, pero solamente voy a tocar los del uso. La automedicación, autoprescripción que puede llevar al consumo de medicamento inadecuado. Esto quiere decir, aclaremos dos términos que tienen que ver con eso. Permítame. Uno, la automedicación es diferente a la autoprescripción. La automedicación es cuando yo tomo un medicamento de venta libre, me lo automedico. Pero es que el uso lo da cuando hay un profesional que me está orientando el uso. En este caso es lo que la norma dice, brindar asesoría. Eso es lo que hacemos. Esa es una de las grandes fallas y uno de los grandes problemas que tiene después del 2005 Colombia, en el cual permitió que en las tiendas se vendieran medicamentos, porque ahí hay automedicación irresponsable. Autoprescripción es cuando el paciente se toma un medicamento de venta bajo fórmula sin ser formulado por un médico. Incluso cuando va a la droguería, el señor de la droguería le dice, tomes pero como hicimos el caso de ibuprofeno 800, que es venta bajo fórmula médica. La otra, que el paciente rechace el medicamento, que es muy común, principalmente los medicamentos de carácter crónico. La intoxicación por un medicamento inadecuado por un aumento de dosis o por pauta de dosificación o frecuencia. El incumplimiento, la no adherencia terapéutica, que puede ser parcial, una dosis que se omite, una dosificación mayor o menor, o un incumplimiento total por parte del paciente. También que haya un cambio de dosificación, de vía de administración incorrecta, de técnica incorrecta, de tiempo incorrecto o intervalos errados. Y los cambios en los estilos de vida o hábitos alimenticios que producen interacciones o modifican la absorción. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, nuestra función como farmacia está, y vuelvo y lo digo, en dispensar, que es una de las partes, pero también en garantizar la adherencia. Y para garantizar la adherencia tenemos que prevenir, detectar y corregir los problemas relacionados con el uso. Aquí hay un problema que están teniendo las droguerías, porque a la droguería le dicen, usted tiene un programa de educación al paciente para estilos de vida saludables, y lo que muestran es una fotocopia en un vidrio, ahí en la caja registradora, que nadie lee. Recuerden que la función de la farmacia es educar al paciente. Yo siempre insisto mucho en que la farmacia debería aprovechar mejor el tiempo de confianza que le tienen las personas y aprovechar para educar. En muchas ocasiones, y no me meto en ese negocio, en muchas ocasiones el farmacéutico está más ocupado haciendo operaciones bancarias que atendiendo usuarios. Y a veces esa operación bancaria le deja 100 pesos. El usuario le va a dejar mucho más porque el usuario va a confiar en usted y va a volver. Yo soy un usuario de establecimientos y en muchos casos veo de que no me atienden con el tiempo o sea, no tienen como la intención de hacerlo, y no se hace precisamente porque no tenemos la formación como profesionales de salud. Por eso hay que trabajar tanto en eso. En las cátedras de farmacia y en los otros temas que vamos a tratar, y en la última clase que nos queda esto, hablaremos de cómo podemos hacer espacios para la buena práctica de dispensación. Pero yo les sugiero uno que es muy importante. Las droguerías deberían de tener un espacio, no la inyectología, porque no es para eso, un espacio donde el usuario pueda sentarse y hablar con el farmacéutico, o por lo menos un espacio en el mostrador que no esté tan a la vista, para que las personas puedan hablar con el farmacéutico sin temores, y que el farmacéutico le pueda entregar un folleto donde lo está educando, esté pendiente de su terapia, tenga una base de datos de los pacientes crónicos, tantas cosas que se pueden hacer desde la promoción a la salud. Es el momento de romper la idea que la droguería compite con precios.
la farmacia compite, ahí sí, con servicios profesionales de farmacia, que tienen mucho que ver con la salud. Bueno, con esto terminamos este tema y bueno, abro sus micrófonos para escucharlos.